Hola, bienvenidas a mi canal Roskurumi. Seguimos con nuestra ratita Ratatouille. En este video vamos a armar ya nuestra ratita. Vamos a armar ya nuestro Ratatouille, ya para tenerlo listo y darle fin a este muñequito. Vamos a ocupar todas las piezas que son de la ratita, todas las piezas. Vamos a utilizar una aguja lanera o de punta chata. Vamos a utilizar poquito hilo negro, los ojitos de seguridad, ya sea del 10 o del número 8, ya que los hayan puesto ustedes junto con su fieltro. Pues yo en este caso lo voy a hacer con las piezas, con la pasta que yo la hago, los ojitos caseros, ¿sale? Entonces vamos a ocupar silicón caliente. Ya si ustedes quieren pegar otro tipo de pegamento, pues pueden utilizarlo, o si las quieren coser, pueden hacerlo. Yo en mi caso voy a coser solamente lo que viene siendo la cabecita y los bracitos. Vamos a ver si también cosemos lo que vienen siendo las orejitas, y las demás piezas las voy a pegar. ¿Sí? Ya si ustedes quieren coserlas, la pueden coser. Esto es lo que se va a utilizar para armar nuestro ratatouille. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar uniendo los bracitos. Antes de unir los bracitos, chicas, vamos a ensartar nuestra aguja. Vamos a ensartar, perdón, nuestro hilo a la aguja lanera. Vamos a ensartarlo. Vamos a cerrar los bracitos de ambos lados, ya saben. Siempre cerramos nuestro bracito antes de coserlo al cuerpo. Nos vamos a ir así. ¿Sale? Y vamos a agarrar nuestro cuerpo y vamos a unir en la vuelta. Déjenme checar, miren, vamos a coserla en la vuelta que viene siendo una, 2, 3, en la vuelta 3. Entonces vamos a dejar, esta no se va a contar, entonces 1, 2, 3, aquí así. En la vuelta 3 vamos a, ya saben que donde tenemos el cierre va hacia atrás, entonces vamos a guiarnos ahí, 1, 2, 3, aquí así. Y vamos a empezar a tejer de esta manera, sacando por aquí. Ya primero armamos lo que viene siendo los bracitos antes de pegarse al cuerpo. ¿Por qué? Perdón, antes de pegar la cabecita, porque se nos facilita, chicas. Se me facilita a mí un poco mejor, a lo mejor ya a ustedes también les puede facilitar. Cosiendo los bracitos antes de tejer la cabecita. Se me hace a mí un poco mejor hacerlo de esta manera. Si a ustedes se les hace mejor hacerlo diferente, ya sea que primero la cabecita como antes lo hacía, pueden hacerlo. Y si lo quieren hacer como yo, pues pueden hacerlo así como lo estoy haciendo yo. ¿Sale? Entonces vamos a de esta manera dejamos nuestra hebra, ya saben, aquí. Y así tiene que ir. Así como unimos esta, la cosimos, vamos a coser la otra igual. ¿Sale? Guiándonos de la vuelta que viene siendo esta 1. Esta no se cuenta porque esta es la de la cabecita, entonces va a ser 1, 2, 3. Aquí en la tercera, junto como hicimos la otra, vamos a tejer el otro bracito igual como lo hicimos con este.
Miren, ya que hayamos puesto la otra, las dos hebritas que dejamos de los bracitos, vamos a hacerle aquí el nudo para que no se nos vayan a deshacer ninguna de las dos piezas. Hacemos nuestro nudito de esta forma y cortamos. Y así quedan adentro. ¿Sí? De esta forma. Ahora vamos a colocar la cabecita. Para la cabecita, chicas, tienen que tantearse más o menos de esta forma. No les puedo decir en qué vuelta porque ustedes tienen que centrarla. ¿Sí? Tienen que centrarla que quede más o menos así. También dejen espacio atrás. ¿Sí? Dejen espacio atrás, chicas, para que puedan ahora sí que colocar lo que viene siendo el gorrito. Entonces tampoco no lo vayan a poner de esta forma así que quede muy así. No, van a ponerlo así. Así porque pues va a quedar volteando hacia arriba y la trompita muy arriba. Entonces van a ponerlo de esta forma así. ¿Sí? Más o menos ustedes le van a tantear donde quieren que lleve la cabecita. Ver en centro. Para que se ayuden, van a agarrar, se van a ayudar de alfileres. ¿Sí? Se van a ayudar de alfileres para que no se les vaya a mover la pieza y la puedan realizar. Ahora sí que así sin que se les mueva, chicas. Miren, vamos a ponerle alfileres para ayudarnos para que no se vaya a mover. ¿Sí? De esta forma. Entonces vamos a agarrar nuestra hebra. Vamos a ensartarla en nuestra aguja lanera. Insertamos nuestra aguja lanera. Y vamos a empezar a coser. Como siempre hemos cosido nosotros la cabecita. Agarrando un punto de la cabecita. ¿Sí? Y un punto del cuerpo. Y así nos vamos a ir todo alrededor, chicas. Todo hasta que acabemos de unir la cabeza con el cuerpo. Hasta el último punto. Nos vamos así. Quede bien centrada. ¿Sí? Nos vamos a ir así todo cosiendo todo hasta llegar hasta el último punto. Agarrando solamente un punto de la cabeza y un punto del cuerpo. Listo, chicas, así les tiene que quedar, miren, su cabecita ya unida al cuerpo, ¿sí? Ahora vamos con el gorrito. Para el gorrito, chicas, vamos a pegarlo. Viene siendo yo en mi caso, ya saben que pues yo lo voy a pegar. Si ustedes quieren ir cosiéndolo igual, tienen que hacerlo punto por punto todo alrededor de la cabecita. ¿Sí? Miren. ¿Sí? Vamos a ponerle su gorrito de esta forma. Igual, chicas, si quieren coserlo, miren. Si quieren coserlo, tienen que ir cosiéndole todo aquí alrededor con una aguja. Irlo cosiendo. Yo lo voy a pegar. Miren, este gorrito nos quedó más altito, más grande. Ya ven que los chefs lo tienen más grandecito. Entonces yo lo voy a pegar de esta forma, ¿sale? La vuelta. No les puedo decir en qué vuelta, chicas, porque ustedes se tienen que tantear, más o menos tienen que dejar ahora sí que espacio. Déjenme a ver si puedo alejar un poquito más la cámara, a ver si no queda muy lejos. Permítanme. De esta forma.
así para que lo vean un poco mejor. No les puedo decir en qué vuelta, chicas, porque tienen que dejar espacio para ponerle lo que son los ojitos y sus orejitas aquí. Entonces, más o menos se tantean ustedes dónde es que quieren que vaya el gorrito. Tampoco no se lo van a poner muy enfrente porque tienen que dejar espacio para los ojitos. ¿Sale? Ok. Voy a ponerle yo unos alfileres para que no se me mueva mi pieza y así comenzar a pegarla aquí atrás. Con silicón, yo voy a ponerle silicón y las chicas que quieran, pues ahora sí, miren, aquí yo le puse silicón, ya nomás se lo bajo así. Las chicas que quieran coserlo pueden coser, ¿sale? Y así van a ir poniéndole silicón, si lo van a pegar así, silicón caliente todo alrededor hasta que quede bien pegadito. Ok, miren, voy a ponerle tantito silicón aquí para que pegue de esta forma. Solamente poquito para que pegue nada más lo que viene siendo aquí arriba y que de esta forma así. Las que van a pegar así lo tienen que hacer pegado. Si lo van a coser con un hilo del mismo color, van a agarrar su hoja lanera y le van a dar 3 puntaditas. 3 puntaditas llegando aquí a la orilla. Es que van a coser la orejita de esta forma y la van a pegar, la van a coser a la orejita, a la cabecita. ¿Sí? Van a ir cosiéndola a la cabecita así, nada más esta parte de aquí de arriba. Le dan unas 3 puntaditas y la cosen. ¿Sí? Y yo en mi caso lo voy a pegar. Entonces, las que vayan a pegar, van a pegar nada más aquí, le van a poner poquito silicón por dentro. Van a unirlo así, miren. Tenemos así. Entonces colocamos silicón, tantito silicón. Vamos a unirlo así. Nada más así, lo apretamos poquito para que agarre el pegamento aquí arriba. Así. Y ahora lo vamos a poner de esta forma. Vamos a colocarle tantito pegamento. Y la vamos a pegar aquí así. Para que sea una orejita. Vamos a pegarla. Igual hacemos la otra orejita. Igual. Ponemos pegamento de esta forma y la pegamos de este otro lado. Vamos a pegarle, miren, vamos a tantear donde queda, que quede la misma distancia. De esta forma. Unimos así las dos. ¿Sí? Sí tienen que quedar sus orejitas. Ahora vamos a poner los piecitos. Para los piecitos primero vamos a unirlos. Vamos a ensartar nuestro hilo a la aguja lanera. Y vamos a cerrar ambos lados como los bracitos. Vamos a hacer esto así. Miren. Vamos a cerrarlo a ambos lados. ¿Sí? De esta forma, ya que tienen aquí, vamos a meter nuestro hilo. Bueno, en mi caso yo lo voy a meter. Si ustedes lo quieren coser, pueden coserlo, pero lo van a coser aquí donde yo metí. Va a ser la vuelta 1, 2, 3, 4. En la vuelta 4, ustedes tienen que hacer esto. Ponerlo de este lado y de ahí van a ir cosiendo al cuerpo, porque quiero que agarre esto en medio, los piecitos, miren. ¿Sí? Que esté unido, porque sí, bueno, yo les recomiendo que lo peguen, porque al coserlo, chicas, se les puede dejar así, o se les puede agachar así los piecitos, y pues no se van a ver bonitos, porque pues solamente como es una cosida, lo pueden coser aquí en medio, pero de este lado se les va a estar levantando, o de este lado se les va a estar haciendo, se les va a quedar, yo creo que así.
Entonces yo les recomiendo mejor que lo peguen, pero si lo quieren coser, pueden coserlo. Yo lo voy a hacer aquí. Voy a hacerle unas vueltitas para hacerle el nudo. Ya saben que en todos nuestros amigurumis hacemos el nudo. Y vamos a pasarlo. Jalamos para que el nudo se quede adentro y no quede afuera. Vamos a pasarlo aquí por varias veces. Cortamos. Antes de pegarlo al cuerpecito, vamos a ponerle las 2 rayitas que tiene el piecito. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ensartar nuestra aguja y la vamos a... Va a ser con hilo negro, chicas, ¿eh? Vamos a sacarla aquí en medio donde está el anillo mágico. Vamos a jalar para que se meta el nudo. Y vamos a subir. Déjenme checar cuántas vueltitas. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Entonces va a ser el anillo mágico. Aquí es una vuelta, 2, 3, 4, 5. Hasta aquí. Subimos, lo vamos a poner hacia el lado. ¿Sí? Que quede nuestra rayita al lado. Y volvemos a salir en el anillo mágico. Y volvemos a subir hasta la vuelta 5. Con 1, 2, 3, 4 puntos de separación. Contando donde está el hilo. 1, 2, 3, 4. Volvemos a salir ahí. Déjenme ver que se vea bien. Si no vamos a sacarlo porque se ve muy, que está muy está muy pegadito. Entonces vamos a separarlo un poquito más. Si lo hicimos de 4 puntos de separación, a ver, queremos que nos quede aquí. Entonces va a ser, contando desde donde está la hebra negra, va a ser 1, bueno, vamos a contarle así, 1, 2, 3, 4. Sí, nos vamos a ir al 4. Y si lo hacemos desde donde está la hebra negra, va a ser hasta el agujerito 5. ¿Sí? Miren, de esta forma ya queda un poquito mejor. Hacemos el nudito. 3 vueltitas. Jalamos para que se haga el nudo y lo vamos a pasar. Fuerte para que se meta. Y vamos a esconder. Y aquí cortamos. Y así como le hicimos a esa patita, le vamos a hacer a la otra igual. Ya teniendo así esta patita, miren, donde no tiene relleno, voy a rellenar todo esto de silicón caliente. Silicón caliente para que pegue. ¿Sí? Y lo vamos a poner aquí en el cuerpecito. De esta forma. Ya ustedes tienen que más o menos ponerlo para que queden así, miren, así. ¿Sale? Miren, donde está el anillo mágico vamos a agarrar un pedazo y un pedazo para la otra patita. Entonces vamos a hacerle así. Lo mismo que le hice yo a esta patita, vamos a hacer exactamente lo mismo a esta otra. Vamos a unir vamos a unir ambos lados. Le ponemos las marquitas estas negras con un poquito de hilo negro y colocamos así. ¿Sale? Listo, chicas. Ahora la colita. La colita la vamos a unir, lo vamos a cerrar igual. Ya ven que esta no va rellena, no la van a rellenar. Esta la vamos a unir igual que los bracitos y las patitas. Después de unir, vamos a agarrar esta forma así. Porque queremos que vaya pegada de esta manera. Vamos a aplastar así poquito aquí la orillita. Vamos a ponerle silicón. Vuelvo a repetir, chicas, si ustedes quieren coserlo, pueden coserlo.
Vamos a ponerla aquí de esta forma. Vamos a esperar un ratito así presionándola para que pegue bien. Ya si quieren ponerle pegamento hasta acá arriba para que de esta forma, ¿sí? La pueden dejar así como yo, bueno, así o como ustedes gusten, subirla hasta arriba, como ustedes gusten, ¿sale? Y así va a ir pegada la colita, de esta forma. Ahora nos vamos con los ojos. Ahorita pegamos lo que viene siendo la cucharita. Para los ojos, miren, yo hice estas dos piezas de la misma, del mismo material que yo realizo los ojitos de caseros. Yo realicé dos en color blanco, ¿sí? Son dos en color blanco para darle la forma, lo que viene siendo en lo blanco de sus ojitos. Entonces voy a agarrar estos dos. Ustedes ya, si utilizaron ojitos de seguridad, ustedes ya habrían cortado esta forma para los ojitos blancos. Esta forma ustedes ya lo han de haber puesto antes de cerrar la cabecita. Entonces yo voy a utilizar, déjenme sacar los ojitos que van a ir aquí. Voy a pegar voy a poner tantito pegamento, silicón. Disculpen toda mi pistolita manchada, chicas. Lo que pasa que mi hija se la llevó a la secundaria y trabajó un tiempo ahí con ella. Y pues miren cómo me la regresó, chicas. Estaban trabajando un proyecto. Y toda me la manchó. Estuvieron trabajando con foamy, madera y bueno, en fin. Yo creo, le digo que a lo mejor la dejaba mucho tiempo conectada, no sé, pero toda me la manchó. De ahí disculpen. Disculpen que se vea muy manchada. Ponemos el otro ojito. Se había comentado que con 1 o 2 de separación, ¿sale? De esta forma. Y vamos a colocarle aquí sus ojitos, ¿sí? Que vayan aquí en medio. Miren aquí así. Ponemos un ojito. Colocamos el otro con poquito pegamento. Ay, estoy pegando uno grande, perdón. Miren, ya le quiero poner unos ojos grandes. De esta forma, miren. ¿Sí? De esta forma van los ojitos. Y ahora vamos a poner la cucharita. Para la cucharita lo único que tienen que hacer es poner silicón o pegamento del que ustedes utilicen en la manita para que la puedan poner de esta forma. Sí, de esta forma se la van a pegar para que traiga la cucharita. Sí, y de esta forma tiene que quedar. Y así les tiene que quedar ya ratatouille terminado, miren. Este salió un poco pequeño, este lo hice con hilo cadeneta. Sí, el mismo gruesor que el de la abuelita. Entonces, si ustedes lo realizan con el abuelita, de esta medida les tiene que salir. La medida, déjense las doy, chicas. Ok, miren, esta grande con hilo cadeneta y esta midió 21 centímetros, chicas. Esta grande midió 21 centímetros y esta que es la que acabamos de realizar mide 17 centímetros con hilo cristal. ¿Sí? Miren, aquí está para que lo chequen y lo vean. Con hilo cadeneta mide 21 centímetros y con hilo cristal midió 17 centímetros. Aquí está. Miren. ¿Sí? Bueno, pues esto sería todo. Espero y les haya gustado, lo hayan realizado. Las espero esta semana que viene, este lunes, chicas, donde vamos a realizar en mi página de Facebook, que donde transmitimos en vivo, ahí vamos a estar realizando a Oscar.
eh, uno de los muñecos de la colección de Plaza Sésamo para que vayan y para que vayan y me visiten en mi página, se unan y lo puedan realizar, ¿sí? Puedan realizar la colección que ya nos queda solamente ese muñeco y otro para terminar los 4 personajes de la Plaza de Sésamo. Espero y les haya gustado. No olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, regalarme su like y de compartir. Nos vemos hasta la próxima, dentro de 2 semanitas. Nos vemos dentro de 2 semanas, chicas. Y esta semana, este lunes, comenzamos en la página de Facebook. Hasta luego, que tengan un excelente día.